Bueno, entonces, mis queridísimos Javerí, de Javerot, estamos iniciando una nueva semana, gracias a Hashem, una nueva semana. Eh, esta semana que el Eterno nos permitió vivir, nos trajo experiencias, nos trajo enseñanzas. A veces hay situaciones que se presentan que no son agradables, pero a través de ellas el Supremo, el Creador del universo, también nos exhorta, nos enseña también que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar. Hay cosas que tenemos que ir dejando, cosas que tenemos que ir mejorando. Y todo eso es con el propósito de hacernos mejores personas, mejores seres humanos. Y esta mañana hemos leído eh, la parashá, la segunda parashá del libro de Bamidbar, segunda parashá del libro de Bamidbar. Esta segunda parashá lleva por nombre Naso, ¿cierto? Lleva por nombre Naso, es la segunda parashá del libro Bamidbar, en el desierto. Y como bien inicia la lectura de la primera aliyá, dice que el Eterno le habla a Moshe, el Eterno le habló a Moshe y le dice, haz el censo de los hijos de Gershom, haz el censo de los hijos de Gershom. Y dice, también ellos, según sus casas paternas, conforme a sus familias. Es interesante porque en la parashá Bamidbar también se nos habla de un censo. Recuerden que se estuvo hablando de un censo que se debe hacer, el Eterno ordena, eh, de los varones de 20 años hacia arriba. Recordemos eso. Pero en esta oportunidad, Parashá Naso, inicia también ahora que inicia diciendo que el Eterno le habló a Moshe para que realizara un censo sobre los hijos de Gershom. Ahora, si nosotros prestamos atención, vamos a ver que la parashá Naso casi siempre, por no decir siempre, pero casi siempre, esta parashá se lee en la época cercana a la festividad de Shavuot. Casi siempre esta parashá se lee próximos a la celebración de Shavuot. Y Shavuot es ese momento en el que se da la entrega de la Torá. Es ese instante donde el Eterno entrega la Torá al pueblo de Israel. Entonces, esta parashá casi siempre se está leyendo para este momento de la entrega de la Torá de Shavuot. Y, como ustedes sabrán, nada es una casualidad. Nada es casualidad. No es casualidad que esta parashá se lea justo antes de Shavuot.
justo antes de Shavuot, no es casualidad. Entonces, debemos entender que existe una relación, existe una relación entre la parashá Nassau y la festividad de Shavuot. Hay una relación entre la parashá Nassau y la festividad, la fiesta de Shavuot. Pero antes de explicar este punto, vamos a preguntar por qué la Torá decidió, por qué en la Torá se decidió decir, haz el censo, porque, o sea, por qué la Torá decide eso, decir, haz el censo utilizando la palabra naso. ¿Mm? ¿Por qué utiliza esa palabra? Naso, haz el censo, utilizando la palabra naso, y no utilizó sencillamente otra forma más simple para, digamos, expresar la idea, como por ejemplo, cuenta a los hijos de Gerson, cuenta a los hijos de Gerson o algo similar, sino que haz el censo, utiliza la palabra naso. ¿Qué viene a enseñarnos esta palabra? ¿Qué transmite la palabra naso? ¿Qué es lo que está transmitiendo esta palabra? Bueno, la palabra naso tiene dos sentidos. La palabra naso tiene dos sentidos. Uno, esta palabra está relacionada con la palabra nisa. Naso está relacionada con la palabra nisa. Y nisa es lo que se puede traducir como odio. Nisa se puede traducir como odio. Y la otra palabra con la que se relaciona naso es con la palabra hitnasut. Hitnasut. O sea, ya tenemos dos palabras. Una es nisa, que es odio, y ya entendemos que la palabra naso está relacionada con nisa, con siná. La palabra naso está relacionada con la palabra siná, que quiere decir odio. Y la otra palabra con la que se relaciona es hitnasut, hitnasut, que significa elevación, elevación. Entonces, cuando nosotros vemos esta relación que hay entre la palabra naso con la palabra siná y la palabra hitnasut, odio y elevación, podemos entonces, mis queridos hermanos, entender que el creador del universo, Hashem Yitbaraj, eh, quiso enseñarle a los hijos de Israel que si ellos deseaban, que si ellos querían apegarse a Dios y a su Torah, acercarse a Dios y a su Torah, ellos debían, oiga bien, ellos debían odiar. ¿Cómo así? Ellos debían odiar. No, no. Pues ellos debían odiar. Debían despreciar y debían alejarse de todo aquello que oliera
a materialidad. ¿Ya? Fíjense eso. O sea que lo que el Eterno está transmitiéndole a los hijos de Israel es que ellos debían rechazar, debían odiar, debían despreciar todo aquello que oliera a materialidad. Porque la santidad, la Kedushá, no puede eh, incluir dentro de ella la vanidad de lo físico. Entonces, cuando una persona se encierra en lo material, oiga esto, y lo que yo estoy ahorita tratando o estoy mencionando, no se debe entender que ahora lo material, que se esté diciendo aquí que lo material sea malo. No, no estamos diciendo que es malo lo material. No estamos diciendo eso. Aquí lo que tenemos que entender es que cuando una persona se encierra en lo material, es decir, que prioriza lo material, entonces la santidad se aleja de esa persona. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, cuando una persona se encierra en lo material, cuando una persona prioriza lo material, le da más importancia a lo material, entonces la santidad, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a alejar de esa persona. Y recuerden algo, cuando la santidad se aleja, bendito sea Dios, es complicada la situación cuando se aleja la santidad. Porque la santidad, de cierta manera, lo que genera es un vallado de protección, un cerco protector alrededor de la persona y alrededor de la casa, alrededor del hogar. Pero cuando la persona se aleja eh, de la santidad, es decir, se apega a lo material, prioriza lo material, eso ocasiona que se aleje de la santidad, que la santidad se aleje de la persona. Y la santidad, al alejarse de la persona queda expuesta a la influencia del Yeser Hará. ¿Sí? Ahora, imagínense ustedes al Yeser Hará cuando una persona queda expuesta. ¿Mm? Imagínense ustedes eso. O sea, esa oportunidad que la persona le ha dado al Yeser Hará. Entonces, por eso la Torá comenzó esta parasha con la palabra naso. ¿Para qué? Para enseñarnos que debemos odiar, debemos despreciar, debemos alejarnos de las vanidades mundanas. Y de esa manera nosotros podremos servir al Eterno, servir a Dios con Kedusha, con santidad. ¿Sí? Bueno, por otra parte, la palabra naso también alude a la elevación. También alude a la elevación. Y eso nos enseña que cuando la persona odia lo material y se aleja de lo material, como consecuencia de eso, ¿qué va a suceder? Se va a elevar. Se le van a elevar los niveles de Torah y de temor al cielo. ¿Y qué sucede? Entonces recibe una
recompensa divina. Esa persona recibe una recompensa divina. Entonces, de aquí, fíjense, o sea, fíjense bien, entendamos lo siguiente. Miren el orden de prioridades. Miren esto, cómo el establecer el correcto orden de prioridades permite que la bendición, lo material, esté al servicio de la persona. Y eso es lo que tenemos que comprender. Cuando, cuando nosotros priorizamos lo material, entonces nosotros nos convertimos en servidores de lo material. Nos convertimos en servidores de la vanidad, ¿sí? O sea, estamos sirviendo a la vanidad, a lo material, a lo trivial. Pero cuando nosotros odiamos lo material, o sea, rechazamos, despreciamos lo material, eso va a generar santidad, va a proporcionar Kedushá. Y eso va a traer una elevación, obviamente, va a traer una elevación en los niveles de Torah a la persona y al temor del cielo. Pero ¿qué va a suceder con todo eso? Es una reacción en cadena, es un efecto dominó. Sí, efecto dominó, una reacción en cadena. Entonces la persona va a recibir una recompensa divina. Fíjense bien, o sea que entonces, obviamente, eso va a traer una bendición económica y material sobre esa persona. ¿Se entiende? Fíjense, o sea, porque como estás priorizando al Eterno, al Creador, todo lo que envuelve la Torah, y estás rechazando, odiando el materialismo, la vanidad, todo eso que es trivial y pasajero, entonces obviamente ese orden de prioridades va a traer, va a generar una recompensa divina. ¿Cuál es esa recompensa divina? Obviamente una bendición material y una bendición física. Entonces ya ahí está el orden correcto. Está el orden correcto. Entonces, esto nos permite entender, nos permite comprender que la relación entre la Parashá Naasó y la festividad de Shavuot nos permite entenderlo. ¿Por qué razón? Porque todo el que desea recibir nuevamente la Torah, ¿verdad? Eh, como un proverbio que dice que cada día sean como nuevas ante tus ojos, cada día sean nuevas ante tus ojos. Eh, y en primer lugar, ¿qué debemos hacer? Se debe rechazar, se debe menospreciar lo material y alejarse de eso, alejarse de la vanidad. ¿Sí? Ahora, otra cosa ahí es lo siguiente, el nombre de Gershon, el nombre de Gershon, porque dice, vas a censar. ¿A quiénes vas a censar? A los hijos de Gershon. Entonces, el nombre de Gershon está relacionado con la palabra Gerush o Gerush. Gerush, la palabra Gerush. Gershon está conectado con esa palabra, Gerush. Y Gerush es expulsión. Recuerden que Gershon conecta precisamente con lo que tiene que ver con el ser extranjero, ¿sí? Entonces, Gerush,
se traduce como expulsión. Y ahí es donde nosotros entonces podemos entender o podemos tener el mérito de la elevación en la Torá y el temor al cielo. O sea que tenemos que expulsar, Gerush, o sea, tenemos que expulsar, sacar de nosotros ese amor, ese amor por lo material. Porque el amor debe estar, es priorizado en el servicio a Hashem, en nuestro servicio al Creador. Ahí donde debe estar nuestro amor priorizado, en el servicio al Altísimo, en el amor a cumplir los misbot, en ese amor por agradar al Padre. Ahí es donde tenemos que nosotros eh, focalizarnos en que nosotros podamos agradar al Padre con nuestro amor y nuestro servicio a Él, nuestra entrega. Obviamente, ya lo entendemos, entonces eso va a generar Kedushá y va a generar una recompensa divina. ¿Sí? Bueno, entonces, espero que eso se haya entendido. Espero que esto que acabo de mencionarles ahora se haya comprendido, ¿no? Entonces, estas palabras conectan o tienen una conexión o nos enseñan eh, que si nosotros deseamos recibir la Torah como nueva, o sea, si nosotros deseamos sentir la Torah como por primera vez, ¿qué debemos hacer? Debemos comenzar a expulsar de nuestro corazón lo que contamina nuestra relación con el Eterno. Eso es lo que tenemos que hacer, expulsar de nuestra vida, expulsar, odiar, repudiar eso que contamina nuestra relación con el Eterno. Debemos expulsar la vanidad, el amor excesivo por lo material. Ojo, y vuelvo a aclarar, no estamos diciendo aquí ahora que usted se descuide físicamente, que usted no se arregle decorosamente. Eso no lo estamos diciendo y no me vaya a entender mal. Ay, More, entonces ahora yo no me puedo hacer arreglar el cabello. ¿No? Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? Estamos hablando priorizar, de priorizar. Estamos hablando de priorizar. O sea, cuando estamos priorizando lo material, ahí es donde está el error. Cuando tú priorizas lo material por encima, por encima de nuestro servicio al Eterno, es ahí es donde está el error. Entonces, por eso la palabra, la prayana so, que conecta con siná, que quiere decir odiar, o sea, que tenemos que odiar ese amor excesivo por lo material, ¿sí? Que no debemos anteponer lo material a nuestro amor al Eterno, a nuestro amor al Creador. O sea, ¿qué debemos expulsar? La vanidad, el amor excesivo a lo material, el orgullo, tenemos que expulsarlo. Esa conformidad espiritual a la que muchas veces la gran mayoría llegan a caer, se conforman, llegan a una conformidad espiritual. Ellos dicen, esa persona que es conformista espiritual es la persona que nada más se acerca a la comunidad o va a la sinagoga cuando viene una fiesta. ¿Ya?
Del resto, brilla por su ausencia. O hay personas que nada más se conforman con ir al Shabbat, a la comunidad, y punto. ¿Ya? Entonces entran en un conformismo espiritual, en una comodidad espiritual. Eso también hay que sacarlo. Eso también. Entonces hay gente que se siente en las sinagogas ortodoxas. Hay personas que nunca van a la sinagoga y de pronto cuando llegan a la sinagoga, en alguna oportunidad, en alguna ocasión que llegan a la sinagoga, vienen y entregan una donación. Dan una donación bastante jugosa, ¿sí? Bastante jugosa, dan una donación, llegan a la sinagoga y dicen, esta donación la voy a hacer para la sinagoga y firman un cheque y dan un billete grande. Y ya con eso la persona se siente, digamos, eh, se siente satisfecha, pero anda desaparecida de la sinagoga esa persona. O sea, esa persona ni siquiera va un de vez en cuando al año. Entonces, cuando va, por supuesto, lleva una ofrenda, una donación, y eso la satisface. Pero eso es un conformismo espiritual. Eso es conformismo. Entonces, todas esas cosas que enfrían nuestro amor al Eterno. Todas esas cosas que enfrían nuestro amor al Creador son las cosas que nosotros debemos expulsar, son las cosas que nosotros debemos odiar. O sea, todo lo que esté enfriando tu amor hacia el Eterno, eso es lo que tú tienes que odiar y eso es lo que tú tienes que rechazar. O sea, todo lo que te esté obstruyendo y no te permita crecer en la Kedushá, hay que odiarlo, hay que quitarlo, hay que expulsarlo. ¿Sí? Ahora, nuestro maestro, Rayedda, precisamente nos enseña, él nos enseña acerca de esto. El Rayedda nos enseña y conserva, digamos, esta misma verdad. Rabenu conserva esta misma verdad. En, en Mateo 6, verso 19 al 21, no sé si alguno me puede colaborar en la lectura, por favor. Mateo 6, 19, 21, para no estar yo solo aquí eh, compartiendo este comentario, sino que haya una dinámica, proceso dinámico, que haya dinamismo. Mateo 6, verso 19 al 21. A ver, ¿quién me hace el favor y nos lee ese pasaje? Ya un momentico, More, ya, disculpe. Sí, ahí vamos a ver cómo el maestro conserva esa misma verdad. Mateo 6, 19 al 21. Dice lo siguiente, More. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Exacto. Miren esas palabras profundas del maestro. Miren esas palabras tan profundas que nos da el maestro. Entonces, si nuestro corazón, mis queridos Ajim, mi querido Hayot, querida Hayot, si nuestro corazón eh, se encuentra atrapado en las preocupaciones de este mundo, entonces no tendrá espacio para la voz del Eterno.
porque todas las voces que estaremos escuchando no darán lugar ni espacio para que nosotros escuchemos la voz del Creador, la voz del Eterno, ¿sí? Porque estamos preocupados más, eh, nuestro corazón está atrapado más por lo material, por lograr lo material, por alcanzar lo material, por lograr ser y cómo es que y alcanzar y tener y no sé qué. Todo eso, ese tipo de preocupaciones comienzan a opacar el amor hacia el Eterno. Y tú puedes decir, yo amo el Eterno, pero resulta que el maestro nos enseña que el amor al eterno no es que se exprese con palabras, el amor al eterno se expresa con hechos. O sea, ¿tú amas al eterno? Sí, yo amo al creador. Bueno, entonces cumple mis mandamientos, ¿ya? Entonces no es de boquita, no es que yo amo a Dios, yo lo amo, pero como estamos viviendo eh, sofocados en un constante rebusque de lo material. Y digo rebusque porque eso es lo que es. O sea, cuando trabajamos por lo material estamos en un rebusque, estamos rebuscándonos, ¿sí? Pero el maestro nos dice, buscad primeramente, ¿cierto? Buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y entonces ahí es donde viene lo que estuvimos hablando hace un momento. Y las demás cosas vendrán por añadiduras. O sea, no está diciendo que nosotros no debamos ser bendecidos. No está diciendo que nosotros no debamos ser prósperos. No está diciendo eso. Es el orden que tiene que haber, el orden de prioridad. O sea, la bendición tiene que llegar, la bendición debe llegar, pero la prioridad en nuestro corazón tiene que ser en buscar el reino de Dios, el reino de Elohim. Y dice, y lo demás va a venir por añadidura. Pero nosotros hemos invertido, el hombre ha invertido eso y dice, buscad el reino de lo material. Y después el reino de Dios vendrán por añadidura. O sea, se ha invertido el asunto. ¿Ya? Se ha invertido eso. Entonces, los sabios, los jajamín del pueblo de Israel, ellos observaron precisamente lo que yo les estaba diciendo. La raíz de la palabra nazo, que es odiar, eso lo estuvimos ya mencionando, ¿no? Entonces no se trata de odiar personas, no se trata de odiar personas, sino se trata de desarrollar un rechazo, vamos a decirlo así, sano, óigalo bien, un rechazo santo hacia todo aquello que nos separe de Dios, ¿sí? Todo aquello que nos separe de Dios. Ejemplo, oye, hay personas que no te visitan en la semana, para nada te visitan en la semana. Y llega el Shabbat, ¿verdad? Y se te plantan en la sala de tu casa. Llegan a visitarte el sábado. Todos los sábados para el Shabbat llegan a visitarte. Yo no sé si te ha pasado eso. Llegan a visitarte y se sientan en la sala y te comienzan a hablar, te comienzan a meter conversación y cuando quieres venir a ver, se te fue el tiempo. Ya, se te fue el tiempo. O hay personas que en la semana, como andan tan ocupados de domingo a domingo, entonces el Shabbat lo cogen para hacer sus diligencias. No, es que me tocó ir aquí, me tocó ir allá, tuve que ir a pagar esto, tuve que ir. O sea,
usan el Shabbat para hacer sus diligencias, para resolver ese tipo de cosas. Bueno, hay situaciones, obviamente, ¿verdad? Hay situaciones y casos de casos, ¿cierto? Hay situaciones y casos de casos. Por ejemplo, una cita médica. Una cita médica. Uno trata de pronto de que la cita médica te la den en un día que no sea contrario al del Shabbat. Pero si en caso dado, hombre, no te la pudieron dar en otra fecha, sino era en esa fecha, ¿qué más tienes que hacer? Vaya a su cita. ¿Sí? Por eso les decía, es caso de casos. Pero lo que no es aceptable y lo que no es coherente, oye, es que todos los Shabbat tenga que hacer alguna cosa. O sea, ya eso ya eso raya, ¿sí? A eso es lo que quiero que analicemos, ya eso raya. A ver, hay casos de casos, que de pronto se te presentó una emergencia, una situación, que un familiar o alguna cosa, y está bien, eso es un caso de caso, pero casualmente todos los Shabbat tienes que hacer lo mismo. Todos los Shabbat hay que sacar al perro al patio para que vaya a hacer sus necesidades. O sea, cuando tú lo puedes hacer en otro espacio, en otro tiempo, a eso es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces no es odiar a las personas, ¿sí? Sino es desarrollar un rechazo sano, santo, hacia ese tipo de cosas que distancian, nos distancian, nos separan, primero de Dios, de la comunidad y de Dios. Eso va enfriando el corazón. El maestro también nos los dice en Lucas 14:26. Vamos a leer esas palabras. Lucas 14:26, por favor. A ver, rapidito, no nos demoremos para tratar de agilizar y ir cerrando. Lucas Lucas 14, More. 14:26. Sí, Lucas 14:26, More. sí, Dice de la siguiente manera, Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, si aún también su propia vida no puede ser mi talmidid. Lo vuelvo a leer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, sí, y aún también su propia vida no puede ser mi talmid. exactamente. Ahora, tenemos que hacer la aclaratoria que esa frase dicha por el maestro nos está eh, transmitiendo, o sea, transmitiendo el orden de prioridades. No está diciendo que deshonremos a nuestros padres, o sea, que odiemos al padre, odiemos a la madre, aborrezcamos al padre, aborrezcamos a la madre. No es en un sentido literal eso así, no. Eso es un midrash, una palabra midrashica. ¿Ya? Vamos a decirlo así, es una palabra en sentido figurado. Sí, en sentido figurado, esa palabra. Lo que no sé, ¿por qué? Porque ustedes saben que uno de los mandamientos de la Torah es honrar a padre y a madre. Honrar a padre y madre. Ese es un mandamiento. Entonces, ubica la posición de la madre, la posición del padre, lo ubica en un rango elevado, en un rango elevado. Pero tanto así, que el amor hacia el padre o hacia la madre no puede anteponerse al amor que se debe tener hacia Dios. Eso es lo que está transmitiendo esa frase, ¿ya? No significa que hay que coger a los viejos y dejarlos tirados y abandonarlos y no prestarle atención. Y no, eso no está diciendo eso. No está diciendo. Lo que está diciéndote es, en sentido figurado, diciéndote, hey,
tu amor debe estar, tu amor hacia Dios, tu amor hacia el Eterno incluso debe estar por encima del amor que tú le tengas a tu padre. Eso es lo que él está diciendo, eso es lo que la frase está diciendo, ¿ya? Bueno, entonces, en el lenguaje hebreo, como les decía hace un momento, eso no significa que nuestro amor a Dios debe ser tan grande que cualquier otro apego que quede en un segundo lugar, ¿ya? Eso es lo que significa, o sea, que nuestro amor al Eterno, que nuestro amor a Dios sea tan grande que cualquier otro amor quede en segundo lugar. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando el creyente eh, decide rechazar lo que lo aleja del Eterno, entonces esa persona experimenta la segunda dimensión de Nazó. Esa persona experimenta la segunda dimensión de Nazó, que es elevación, la elevación. O sea, Dios levanta la cabeza. Dios levanta la cabeza, ¿sí? Del que se humilla. Dios levanta la cabeza ¿de quién? Del que se humilla. Por eso es que dice, Naso et Rosh. Naso et Rosh. ¿Sí? Que se puede traducir como levanta la cabeza o sencillamente haz el censo. Haz el censo o levanta la cabeza. Naso et Rosh. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, estamos eh, experimentando la segunda dimensión de Nazot, que es la elevación. O sea, vuelvo a decir, Dios levanta la cabeza del que se humilla, eleva al que renuncia a su orgullo, exalta al que pone el reino por encima de sus propios deseos. ¿Sí? Mateo 23, verso 12. Mateo 23, 12. ¿Qué nos transmite Mateo 23, 12? El que se humilla será que enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Entonces, este es el principio del reino. Es el principio del reino. Primero, redención. Luego, exaltación. Primero, obediencia. Y luego, gloria. Entonces, por eso Naso está tan íntimamente conectada con Shavuot. ¿Por qué? Porque los sabios enseñan que el día en que la Torá fue entregada en el monte Sinaí fue como una boda, una boda, un matrimonio entre el Eterno y su pueblo Israel. O sea que el monte se convirtió en la jupá. El monte fue la jupá. El pueblo de Israel fue la novia. La Torá fue la ketubá, o sea, el contrato matrimonial. La Torá es el contrato matrimonial. Y el acta matrimonial es la Torá. Entonces, cada año en Shavuot, ¿qué hacemos nosotros? Cada año en Shavuot, renovamos ese pacto de amor. Eso es lo que sucede en Shavuot. Cada año nosotros renovamos el pacto de amor. ¿Me están escuchando? Cada año renovamos el pacto ¿de qué? De amor. Renovamos el pacto de amor cada año. ¿Mm? Y qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? En Shavuot lo que hay es una renovación de ese pacto. Por eso es que el Nuevo Testamento, o mal traducido Nuevo Testamento, se le dice Brit Hadashah, o sea, el pacto renovado. ¿Mm? El pacto renovado. ¿Por qué? Porque cada año en Shavuot se renueva ese pacto, se renueva ese amor, ¿sí? Así como un matrimonio.
Así como un matrimonio celebra cada año su aniversario, recordando sus votos, ¿verdad? Entonces, así Israel recuerda el día, en Shavuot, recuerda el día en que el pueblo de Israel dijo, recuerden las palabras, nosotros haremos y obedeceremos. Esas fueron las palabras de Israel en esa oportunidad. Nosotros haremos y obedeceremos. Y así como el esposo se compromete a cuidar de su esposa, así también el Eterno prometió sostener a su novia, a su esposa, a su pueblo. Entonces nuestra responsabilidad es permanecer fieles. Ojo, fieles. Entonces no podemos nosotros estar prestando nuestro corazón o colocando en nuestro corazón la materialidad o la vanidad. Yeshua Rabenu retoma esa imagen, él toma esa imagen al presentarse como el novio. Él toma esa imagen y se presenta como el novio. Cuando él les habló a sus discípulos, él les dice, ¿acaso puede ayunar? Dice el maestro, ¿acaso puede ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? ¿Mm? Sí. Entonces, eh, de, eh, de esa manera, nosotros entendemos que incluso hay unas palabras que dice el maestro, él dice que, eh, que él es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Recuerden, hay unas palabras que se dice así, que él es el verbo hecho carne. ¿Qué es lo que eso significa? Eso significa que Yeshua eh, encarna la Torah, contempla vivir la Torah. Eso es lo que él está diciendo, que él contempla vivir la Torah, encarnar la Torah. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir ese pacto con nuestro Padre. Pero no todos vivimos el pacto con la misma entrega. No todos vivimos el pacto con la misma entrega. Hay personas que aman al Eterno y son cuidadosas en obedecer su voluntad, aún en los detalles más pequeños, en los detalles más íntimos. Y hay otros que se consideran tradicionalistas, obedecen cuando se les da la oportunidad, cuando es fácil, ¿verdad? Cuando no se exige ningún tipo de sacrificio. ¿Por qué no viniste a la comunidad? No, moré porque estaba serenando. Ah, estaba serenando, por eso no viniste a la comunidad. Sí, sí, moré, porque usted sabe que cuando llueve, ajá, entonces no fui a la comunidad. Entonces, ese son el tipo de situaciones que uno ve. ¿Sí? Cuando, digamos, hay personas que observan, aman al Eterno, cuando no se les afecta su comodidad. Sin embargo, el pacto no puede vivirse a media. El amor verdadero se demuestra en obediencia. Nuestro maestro también nos enseñó. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos, dice el maestro. También enseñó eso. Entonces, el amor que no produce obediencia, eso se convierte solamente en una emoción pasajera. Eso nada más es una emoción pasajera. Y es por eso que la Parashá Naso nos presenta a los levitas como ejemplo de servicio fiel. Es por eso que la Torah nos presenta a los levitas como una familia que tenía una responsabilidad específica. Algunos cargaban cortinas, otros las tablas, otros los utensilios sagrados.
el trabajo pesado, ojo, el trabajo era pesado y exigente, el trabajo de los levitas. Pero sin embargo, ninguno, ninguno buscó una tarea más cómoda. O sea, ninguno dijo, ay, o sea, ahí lo pones a cargar las cortinas. ¿Por qué no lo pones a cargar las tablas? Ay, no, no. Usted le toca cargar las tablas, cargue las tablas. No, yo llevo las cuerdas nada más, yo voy a llevar las cuerdas. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque su deseo no era aliviar la carga. Su deseo no era aliviar la carga, sino cumplir la voluntad del Eterno. Entonces, además los sabios también enseñaron que el arca llevaba a quienes la cargaban. O sea, lo que parece una carga termina convirtiéndose en el medio por el cual Dios sostiene a su pueblo, sostiene a sus hijos. O sea, ¿esto qué significa? Que aunque nosotros veamos que el servicio al Eterno, cumplir los mandamientos, se convierte en una carga, ¿sí? Aunque nosotros lo veamos así, que eso se convierte como en una carga, a la final de cuentas, esa carga o esa aparente carga se termina convirtiendo en el medio, es decir, los mandamientos se terminan convirtiendo en el medio por medio del cual el eterno Dios nos sostiene. ¿Sí? Nos sostienes. Entonces, mis queridos hermanos, para ir culminando, cuando nosotros aceptamos el yugo del reino, que ese es el yugo del reino, ustedes han escuchado hablar que el maestro hablaba de, eh, de ese que dice que vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y después dice, porque mi yugo es fácil y ligera es la carga. El yugo del reino, ese yugo del reino, es precisamente eso. Es cuando descubrimos que no caminamos solos, sino que el mismo Dios, el Eterno, nos llama. Y Él es el que nos fortalece. Y ese yugo son los mandamientos de la Torá. Ese es el yugo del reino. Si tú te preguntas, ¿cuál es el yugo del reino? El yugo del reino es, es los mandamientos de la Torá. Entonces la Torá describe, mis queridos hermanos, la Torá describe detalladamente el funcionamiento de los levitas para enseñarnos que cada persona es un pequeño mishkan, un pequeño santuario viviente, y que cada creyente es llamado a transportar la presencia divina en este mundo, en el corazón, llevando la presencia divina en el corazón. El Jajam Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, él dice unas palabras que dice, ¿no sabéis, pregunta él, ¿no sabéis que ustedes son templo del Dios vivo? ¿Ustedes no saben que ustedes son templo de Dios? Pues la pregunta que, que es inevitable hacer es, ¿qué estamos cargando en nuestro interior? ¿Qué es lo que estamos cargando en nuestro interior? ¿Estamos cargando la presencia del Eterno o estamos cargando las preocupaciones banales del mundo? Ay, tengo que comprarme la última cartera de Gucci. La última cartera de Gucci es la que tengo que comprarme. No, tengo que comprarme la última marca de zapato que salió de Nike. ¿Mm? Esas son las preocupaciones que estamos cargando. ¿Estamos cargando la santidad del Eterno o estamos cargando la vanidad? ¿Estamos cargando la obediencia o estamos cargando con la comodidad? Señores, en el centro de la parashá aparece también la bendición sacerdotal.
Yevareja Adonai Beishmereja, Yaera Adonai Panaeleja, Bijuneka, Beyashenleja, Shalom. ¿Sí? O sea, esta es la bendición que el Padre le da a sus hijos. ¿Sí? Entonces, en esta parasha, el mensaje de Naasó para nosotros hoy es bastante claro. Si queremos recibir la Torá como nueva en cada Shavuot y renovar ese pacto, ese matrimonio, debemos expulsar de nuestra vida todo lo que se ha colado, todo lo que se ha colado y todo lo que está compitiendo en tu corazón con Dios. ¿Qué es lo que está compitiendo dentro de ti con Dios? Debemos renovar ese voto de amor, ese voto de obediencia. Debemos vivir, debemos de dejar de vivir una fe cómoda, una fe superficial. Y debemos aceptar la responsabilidad de ser un Mishkan viviente y cargar con ese gozo de la presencia divina. ¿Sí? Entonces el mismo Eterno nos está llamando a que levantemos nuestra cabeza, a que dejemos de tener la cabeza enterrada en el suelo, mirando el suelo, mirando la tierra, mirando lo terrenal, y que levantemos la cabeza. Levanta la cabeza, ¿ya? Que nos levantemos por encima de nuestras luchas. Nos hará el Eterno crecer en sabiduría, en santidad y en el temor al Creador. Y nos recordará el pacto que sigue vigente, que su amor no ha cambiado, que su palabra continúa siendo la Ketubá, o sea, la Torá eterna entre Él y nosotros como pueblo. ¿Sí? Entonces, para concluir, Naasó hoy nos está hablando de levantar nuestra cabeza, de dejar de mirar el suelo, la tierra, lo terrenal. Nos habla de que debemos expulsar de dentro de nuestro corazón, debemos expulsar, como les dije yo a ustedes, cuando Israel sale de Egipto, el Eterno sacó a Israel de Egipto, pero cuando estaban en el desierto, Bamidbar, en el desierto, el Eterno saca a Egipto del corazón de Israel. Entonces esta parashá Naasó nos habla de expulsar lo que nos aparta de la presencia del Eterno. Nos habla de la renovación del pacto, Brit Hadashah, renovar el pacto. Nos habla eh, de recibir la Torá como si fuera la primera vez. Y finalmente nos habla de caminar con el Eterno como una novia fiel enamorada de su novio y comprometida con sus promesas y con sus palabras. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno por su palabra. Bendito el Creador.